alcalde, espero seguirlo viendo por ahí, que esté muy bien. Y lo felicito, lo felicito. Bueno, continuamos con una última ponencia de esta primera tanda. Les invito a tomar asiento, por favor, a guardar silencio. Le agradezco esta participación a Rodrigo Perpetuo, a Juan Pablo Poletti, a Ana Matarrita Macaya, a Dumek José Turbay, a Claire Hart y a Angélica Mayolo. Les recuerdo que si alguien necesita traducción, los audífonos para ese fin están a la entrada del salón. Antes de continuar con Brigitte Baptiste, también les hago un anuncio. La conversación de este circuito 1 sobre renaturalización de los ríos urbanos se pasará para después del almuerzo. Eso quiere decir que la tanda de esta mañana terminará con la presentación de Brigitte Baptiste, quien hace parte también de este circuito 1, Ciudades y Ríos en Movimiento, Desafíos y Oportunidades. Brigitte Baptiste tendrá una presentación sobre los retos socioecológicos de las transiciones. Compartirá cómo la expansión urbana, impulsada por el crecimiento demográfico y económico, transforma los ecosistemas y exige equilibrar urbanización, sostenibilidad y justicia social mediante gobernanza participativa e integración de la biodiversidad. Brigitte Baptiste es bióloga, es una de las figuras más influyentes en temas de biodiversidad, sostenibilidad y diversidad de género a nivel global. Es rectora de la Universidad EAN, una institución pionera en emprendimiento sostenible y transformación ecológica en América Latina. Les pido por favor que la recibamos con un gran aplauso y disfruten esta conversación. Brigitte, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días, tardes ya aquí en Montería. Qué gusto estar con ustedes. Y en primer lugar, pues expresar mi gratitud con el río que nos convoca, el río Sinú, y la alcaldía de Montería y todos los patrocinadores que hacen posible esta conversación. Yo quiero traerles una presentación corta sobre los retos más allá de los retos, porque pues tenemos una perspectiva, digamos, optimista de las intervenciones que estamos desarrollando en nuestros ríos y en nuestras ciudades, lo cual está muy bien. Estamos logrando movilizar los recursos, estamos encontrando los caminos, pero en temas ambientales y de transformación ecológica estamos obligados a pensar en 20, 30, 40 y 50 años. ¿Dónde están las semillas de lo que viene cuando el cambio y la crisis climática eventualmente se exprese de una manera mucho más radical? Entonces yo quiero compartir simplemente unas reflexiones sobre la incertidumbre climática y un poco los riesgos de seguir pensando de la misma manera. Una invitación que hacemos desde la Universidad de EAN con nuestro programa Inspira para pensar la tecnología, para pensar la gobernanza, para pensar la creatividad de otra manera. Nuestras ciudades en 30 años van a ser radicalmente distintas. Y qué bueno que desde ahora los niños y las niñas comiencen a pensar en esas ciudades del futuro. Entonces todo va a tener un toque de realidad aumentada, de inteligencia artificial generativa, para hablar de las transiciones. Porque lo que hemos visto, y qué maravilla el último panel y la conferencia del alcalde, donde muestran procesos de transformación que requieren muchos años. Eso es una transición. Empezamos a estructurar procesos de planeación, a veces en los POT, a veces de otra manera. Empezamos a construir la
viabilidad financiera, paralelamente vamos haciendo diseños, los volvemos a guardar, los volvemos a sacar, ponemos a la academia a trabajar. Entonces, hemos venido diseñando transiciones que se están aplicando. Pero, ¿qué viene hacia adelante? ¿Cuáles son los retos hacia adelante? Pues tenemos retos importantes que surgen de la visión que nos obliga a tener el cambio ambiental global y la superación de los límites de seguridad planetaria que están enseñándonos los científicos contemporáneos. Por ejemplo, y voy a abusar de la generosidad de la presentación de nuestra experta Claire sobre Montpellier, todo diseñado para un escenario de calentamiento. Pero ¿qué tal que, debido a la destrucción de la selva amazónica, pase lo que algunos científicos están señalando, la detención de la corriente del Atlántico, que es la que mueve calor del trópico hacia el norte del planeta? Entraríamos en una pequeña edad del hielo y Europa se congelaría. Es una posibilidad que se considera cada vez más alta para las próximas décadas. Inicialmente pensábamos que era 1000 años, ahora estamos hablando de traer ese evento mucho más cerca. Dependerá de qué hacemos con el Amazonas. Entonces, Montpellier, por supuesto, tiene que asistir a la COP30 en Belén para defender la Amazonia, así como toda Europa en pleno. ¿Qué es una transición socioecológica? Es un proceso de diseño. Y estamos aquí enfrentados a un problema de diseño de paisajes, diseño de territorios, diseño institucional, diseño de instrumentos de gestión, de una escala, digamos, novedosa, y una escala que sobre todo contiene la funcionalidad ecológica como principio. Ya no es el diseño de un territorio de acuerdo a la vocación, como se hablaba en algún momento, a la vocación de uso del suelo o ciertas características estáticas, sino el diseño de un territorio que está sujeto a grandes presiones de transformación, que está acumulando paulatinamente, o que ha venido acumulando durante muchos siglos, la deforestación, la pérdida de suelo fértil, que está acumulando la desaparición de microorganismos en el suelo, en fin, una cantidad de pequeños procesos lentos ecosistémicos que en algún momento acaban haciendo colapsar la agricultura, haciendo colapsar la provisión de agua potable, en fin, generando conflictos profundos que no necesariamente se pueden predecir bajo los modelos contemporáneos de construcción de escenarios. Entonces, lo que queremos es hablar cada vez más de transiciones basadas en la capacidad de regeneración de la funcionalidad orgánica del territorio. Por eso hablamos mucho de, más que de sostenibilidad hoy en día, de regeneratividad. Estos son los fundamentos sistémicos de las transiciones, no me voy a detener en ello, pero recuerden que un sistema o un territorio va acumulando tensiones, acumulando lentamente hasta que el sistema cambia de equilibrio y ya esas condiciones no se pueden recuperar, no se puede volver atrás. Eso ha pasado muchas veces en la historia, y las ciudades representan un estado de equilibrio alternativo que los humanos hemos construido y que no podemos perder. Ahí hay un acervo de capital, un acervo de conocimiento que hay que proteger, y por eso las ciudades son el mejor dispositivo para enfrentar la incertidumbre climática. Definitivamente es el modo de habitar urbano el que más nos va a ayudar a entender cómo afrontar la incertidumbre en los próximos años, porque aquí estamos trabajando con toda la potencia en territorios muy pequeñitos, estamos haciéndole acupuntura al planeta. Hay muchísimos documentos hoy en día que refieren las transiciones, qué son, cómo se construyen. Básicamente no es simplemente ponerse una meta para llegar a ella, es decir, dentro de 20 años la ciudad tendrá esto, esto y esto, sino que tienen una serie de lineamientos y de proposiciones para invitar a todos los actores de la sociedad a construir un nuevo modelo de gobernanza para dejar de pelear. Tal vez es lo más importante en este momento en nuestras ciudades, dejar de favorecer la conflictividad por razones ideológicas, por razones
financieras, por razones culturales, porque necesitamos ponernos de acuerdo. Y ese es uno de las razones por las cuales han funcionado los casos que hoy nos expusieron. Hay voluntad de colaboración, sinergia, y eso es lo que necesita un ecosistema para poder avanzar en la toma de decisiones. Y un elemento que es muy importante y que en Latinoamérica se ha hecho mucho énfasis es la noción de transición justa. Es decir, que en la toma de medidas para cambiar el ordenamiento territorial, para cambiar la forma de hacer las cosas, necesitamos prevenir que se repitan los errores distributivos históricos, los errores que han en algunas ocasiones marginalizado a proporciones importantes de la sociedad. En países como Colombia, donde tenemos asimetrías graves en todo sentido, las transiciones justas son obligatorias. Hay que pensar fuertemente en la justicia. Los otros elementos fundamentales en la construcción de una transición tienen que ver con los escenarios territoriales. Si estamos o no de acuerdo, si hemos sido capaces de construir un acuerdo sobre un escenario territorial particular. Y resulta que en la educación hemos fallado. Dejamos de vivir el territorio porque aislamos a los niños y las niñas en programas donde no salimos al campo, donde no nos movemos casi ni siquiera por la ciudad. Ese énfasis de tener la escuela cerca de la casa a veces produce un efecto indirecto no deseable. Es bueno tener que moverse por la ciudad, es bueno tener que coger ojalá el bus Sinú para poder ir al colegio, y es bueno hacer intercambios entre las ciudades de la costa y otras para darse cuenta que el territorio es más complejo y más grande y tiene otros retos de los que en mi barrio yo puedo afectar. Creo que el parroquialismo hoy en día es una de las peores amenazas, esa noción de la ciudad de los 30 minutos como ejemplos de sostenibilidad es buena para ciertas cosas, pero muy mala para las otras, porque el planeta también tiene dinámicas a escala global. Este es el caso en el cual nosotros en la AEAN estamos trabajando en este momento, y es un caso chiquitico que ojalá puedan ayudarnos a desarrollar en el Orinoco, una ciudad que se llama Puerto Carreño, que es la capital del Bichada, uno de los departamentos de las regiones del mundo con menor densidad habitacional, pero que se está convirtiendo en una frontera de la producción de alimentos. Puerto Carreño tiene 3 ríos que convergen en la misma zona, razón por la cual durante los últimos 2 meses la ciudad ha estado bajo 2 metros de agua, porque no tiene ningún mecanismo de previsión ni de ordenamiento operativo para prevenir que eso suceda, así que seguirá sucediendo cada vez más frente a uno de los ríos más caudalosos del planeta. Está el río Meta, está el río Vita y está el río Orinoco, nada más y nada menos encima. Entonces hay que definitivamente pensar en unas ciudades completamente distintas, que hay que adaptarse a una lógica del territorio muy distinta. Ahora hay, diría, 3 elementos centrales en el diseño territorial adaptativo. El primero es que reconocemos que no todo se puede controlar, que hay ciertas cosas que la ingeniería sí puede abordar, pero que hay otras que o resulta demasiado costoso o no tenemos el conocimiento para hacerlo. Nos preguntamos cuántos diques habrá que construir antes de que realmente el mar comience a crecer en términos de nivel y que comience a afectar las defensas que ya tenemos y que estamos construyendo en este momento. Eso será, ¿cuánto van a durar esas medidas, digamos, adaptativas que hoy en día estamos desarrollando? ¿Y cuáles son los potenciales escenarios de incertidumbre donde no sabemos qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si realmente el océano se queda sin corales? ¿Qué pasa si fallan las barreras que representan los edificios calcáreos que se están disolviendo por la acidificación del océano? Un elemento adicional. ¿Qué pasa si la temperatura se incrementa más rápido de lo que habíamos previsto, que parece que es lo que está sucediendo según algunas universidades? En fin, ¿qué podemos controlar y qué definitivamente se nos sale de las manos y lo vamos a dejar, digamos, en manos de la biodiversidad, en manos de la naturaleza, dirían algunos? En segundo lugar, tenemos que pensar en la biodiversidad
más que como un elemento estructural, como la suma o la lista de los pájaros, de las arañas, de los peces, de los árboles de una región, y pasar a reflexionar sobre la funcionalidad de la biodiversidad. Y a veces el elemento central en el que tenemos que poner nuestra atención no son los grandes animales bonitos y que nos gusta, con los que nos gusta trabajar, no para abandonarlos, sino los microorganismos del suelo o los invertebrados o ciertos elementos clave dentro de los procesos metabólicos del ecosistema. Entonces, pensar funcionalmente la biodiversidad, cosa que todavía no la logramos. A veces los renders ponen la vegetación como brócoli, y ahí vamos a tener biodiversidad, y en los parques y en todo lo que estamos construyendo ponemos plantas, y después miraremos a ver qué ponemos. Y no es tan sencillo, porque la vida, las comunidades biológicas tienen sus propias dinámicas. Y en tercer lugar, ¿cómo vamos a modelar los servicios ecosistémicos hacia el futuro? Y aquí comienzo a hablar yo de territorio cyborg, y puede que suene a ciencia ficción, pero realmente de lo que estamos hablando es de unos territorios donde hay una lógica comunicacional, una lógica cibernética profunda, con modelamiento de computación en vivo y en directo, que requiere millones de datos. El manejo de los ecosistemas urbanos, y sobre todo cuando están expuestos a modificaciones de los cursos de agua, va a requerir una capacidad de cómputo y de manejo de datos gigantesca. Ya lo está requiriendo seguramente, pero en el futuro vamos a tener que invertir mucho más en ello de lo que habíamos pensado. Obviamente en Colombia tenemos que ser conscientes de que somos territorio anfibio. Como me queda poco tiempo, voy a pasar directamente a las últimas diapositivas. Tenemos también que volver a revisar lo que significa el concepto del continuo riverino, es decir, cómo funcionan los ríos desde su nacimiento hasta su desembocadura, y luego los ríos voladores, cómo recargan esa corriente en el Amazonas, en el Caribe o en el Chocó. Los ríos tienen 3 dimensiones al menos y 3 direcciones y procesos vectoriales. Entonces son subterráneos, son aéreos, y el equilibrio entre todos ellos es fundamental. Reconocer que los humanos somos agentes de cambio. Yo creo que ahí hay suficiente ilustración con todo lo que hemos hablado hasta el momento, pero ¿qué clase de agentes de cambio y cómo operamos distintos actores como agentes de cambio? Es muy distinto el papel que juega la agroindustria al papel que juega el desarrollo de infraestructura, el sector inmobiliario. Ahí hay un trabajo por hacer muy importante de construcción de perspectivas regenerativas dentro de cada una de esas actividades. Producción de alimentos con perspectiva regenerativa, construcción de infraestructura con perspectiva regenerativa, etcétera, etcétera. Y un elemento que yo creo que va a ser muy retador y también muy gozoso para las futuras generaciones, y es la expansión de las conversaciones con la biodiversidad. Estamos acostumbrados en estos debates del animalismo a ir considerando cada vez más los derechos de los animales y a que los queremos incluir como actores de la sociedad, y eso es bueno, pero hay que darle realismo y además acoger toda la biodiversidad. Si vamos a hablar con el oso Chucho, que es un oso colombiano muy famoso, si vamos a darle derechos a los ríos o derechos a las montañas, tenemos que hablar con ellos, no solamente representarlos, porque representarlos es un elemento simbólico que lleva a la aparición de muchos autodenominados representantes de los animales o de los ríos o de las plantas que dicen: es que yo hablo con. Y ustedes saben lo que sucede cuando aparecen intermediarios en las relaciones comunicacionales. Cada quien construye el mensaje como le da la gana. Entonces yo hablo por los peces de la selva. Y Brigitte, ¿cómo sabe qué quieren los peces de la selva? Es que yo tomo yagé y yo converso con ellos en sueños y yo... Y eso no para de demeritar el conocimiento ancestral en absoluto. ¿Cómo vamos a hablar con la biodiversidad? A través de la tecnología, a través de la nanotecnología, a través de los dispositivos que nos van a contar cómo está el suelo, cómo está la salud del ADN. Podemos mirar hoy en día cuál es la integridad del ADN total
en los ecosistemas a los cuales estamos haciendo referencia, y por eso esta imagen de lo que llamamos wearables. Hoy en día podemos medir la tensión, el azúcar, la frecuencia cardíaca, en fin, una cantidad de procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Pero ¿qué tal que esos procesos metabólicos los podamos medir afuera y nos comunicamos también entre las especies para poder establecer nuevos modelos de funcionamiento biótico en el territorio? Eso lo que va a generar es nuevas conectividades. Hoy en día tenemos drones, tenemos robots, tenemos toda suerte de sondas y de capacidades que recogen información permanente de los ecosistemas. Necesitamos multiplicar esa capacidad para ser más flexibles en términos de las decisiones que vamos a tomar sobre el territorio. Vamos a conectarnos de otra manera con el mundo. Y por supuesto, al principio mencioné mucho la perspectiva regenerativa, se me acabó el tiempo, simplemente quiero recomendarles que revisen mucho esta visión, esta recomendación que además es parte de los acuerdos internacionales del Convenio de Diversidad Biológica con la perspectiva 2030, que revisen la literatura de la Plataforma de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la IPBES, en especial el último diagnóstico sobre cambio transformacional, donde nos dice, sí, estamos haciendo muchas cosas bien, pero no es suficiente, porque el cambio que se viene es tremendamente de gran escala. Y hay unos lineamientos que no voy a leer, unos 10 grandes lineamientos, pero que insisten en el papel que tiene el sector privado, que tiene la empresa en las transiciones, cómo los sectores de la economía contribuyen con una perspectiva de inversión a 10, 15, 20 años que a veces el Estado ya no está pudiendo desarrollar porque las peleas electorales y los calendarios del clientelismo no lo permiten. Si uno tiene que comprar votos todos los años, nunca llega a tomar decisiones efectivas. Así que muy importante las alianzas público-privadas, muy importante los acuerdos entre comunidades, organizaciones, academia y todos trabajando en conjunto. Propaganda, el libro Transecología, donde están algunas de estas visiones, un llamado de manera muy divertida, irónica, a lo que significa el cambio ambiental radical, el libro de Sostenibilidad para el Emprendimiento de la universidad y la iniciativa de Nature Positive que está desarrollando el Foro Económico Mundial y en particular el Foro Económico para los Negocios, con lo cual uno esperaría que la faz o el paisaje de nuestras ciudades para el 2050 o al 2100, donde ya muchos de sus hijos o nietas van a estar presentes, de golpe se parezca más a esta imagen transicional hecha con inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias a Brigitte Baptiste, gracias a ustedes. Como les dije, el siguiente panel del Circuito 1, renaturalización de los ríos urbanos, se traslada para después de la hora de almuerzo, así que invitados todos a un break, a un rico almuerzo en la Bonga del Sinú y nos vemos en un rato. Muchas gracias.